Mis hermanos queridos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Puntos de Luz. Hoy tenemos una conferencia, continuación de lo que hemos venido trabajando sobre la mediunidad. Esta noche es muy especial porque vamos a hablar precisamente de cómo se educa el medium, cuáles son las cualidades fundamentales que debe tener el medium y cómo las puede adquirir. Pues bueno, entonces a ustedes les doy la bienvenida y quiero pedirles el favor de que para iniciar dediquemos nuestro pensamiento a una oración. Señor Padre de misericordia, te damos gracias infinitas por poder estar aquí esta noche y poder estar en contacto con todos nuestros hermanos de Puntos de Luz. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que Él nos prodigas. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra salud. Te pedimos de todo corazón que nos des a todos la paz, el bienestar, la facilidad para poder progresar y evolucionar espiritualmente, y que la conferencia del día de hoy nos inspire y nos guíe para obtener los mejores resultados de nuestra vida. Que nos dé las enseñanzas necesarias para poder progresar y estar un día muy cerca de ti, Padre eterno. Que así sea. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, entonces voy a compartir con ustedes la presentación de esta noche, en donde vamos a trabajar lo correspondiente a la emisión de nuestra charla, que es precisamente acerca de la educación para la mediunidad. Vamos entonces a buscar la presentación porque se nos perdió y no la encontramos, entonces aquí la tenemos. Bueno, entonces compartimos la pantalla. Vamos a ver si logramos hacer que esto nos mejore la presentación. Bueno, podemos hacer la transmisión. Aquí está. Compartir la ventana de la aplicación. Siempre esto nos da lucha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si logramos hacerlo. Aquí está, ¿verdad? Vamos a cancelar, vamos a pedir que nos presente compartir pantalla. Y entonces le decimos que de la ventana de la aplicación, y aquí está. Aquí está. Bueno, mis hermanos, aquí está nuestra presentación, ahora sí. Esto corresponde a lo que hemos venido trabajando en el programa quinto del estudio sistematizado de la doctrina espírita, que habla acerca de los medios. Muy bien, comencemos. Nuestro tema de esta noche: educación y desarrollo de la mediunidad. Lo primero que tenemos que decir es que, ¿qué es en realidad la educación? Definimos la educación como la acción o efecto de educar, formar, instruir, un conjunto de medios que desarrollan en los grupos de individuos la instrucción, las opiniones, etc. Educar como tal es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales. Y formar es crear, organizar, instituir, y es también moldear, configurar, educar, preparar, etc. En realidad, si tomamos en cuenta nuestro proceso evolutivo, en cada encarnación es necesaria la educación, en virtud de que lo que venimos es a limar nuestras dificultades que tenemos de encarnaciones anteriores, de procesos anteriores. Entonces, en razón a esto, necesitamos precisamente el poder tomar en consideración este concepto. Muy bien. En el caso que nos ocupa, debemos pensar un principio fundamental. Nada grande se obtiene sin trabajo, y una lenta y laboriosa iniciación se impone a todos los que buscan los bienes superiores. Es un principio fundamental emanado también de la ley del trabajo, ¿no?
Entonces, dentro de ese concepto de causa y efecto, pues tenemos que pensar que si queremos obtener algo maravilloso en nuestras vidas, tenemos que trabajar y trabajar muy duro. Y como decimos aquí, nada grande se obtiene sin trabajo. Y es muy importante entonces entender que en el caso de la mediunidad, si queremos tener una muy buena mediunidad, pues tenemos que aprender a trabajarla y aprender a formarla. Decimos igualmente que, como todas las cosas, la formación y el ejercicio de la mediunidad encuentran dificultades señaladas ya muchas veces y nos parece necesario volver a tratar de ellas e insistir a fin de poner a los medios en guardia contra las falsas interpretaciones y sobre todo contra las causas de error y de desaliento que con mucha frecuencia se suelen dar. Realmente aflorar en la mediunidad es ingresar a un mundo nuevo, es como abrir una compuerta maravillosa en donde sabemos que al otro lado de esa compuerta se encuentra también otra parte de la vida. Tenemos que entender que los dos estadios de la vida son el mundo material y el mundo espiritual. Nuestra patria fundamental es la patria espiritual. Y mientras estamos encarnados, pues venimos temporalmente aquí a vivir este proceso encarnatorio que es importantísimo para todos, pero que hace que el desarrollo de nuestra vida definitivamente cambie. Y si lo tomamos en cuenta, caemos en cuenta que estamos rodeados de una multitud de espíritus ávidos siempre de entrar en comunicación con los humanos. Es así como en las situaciones más inusitadas, por ejemplo, en este caso, vemos aquí a en la parte superior izquierda, encontramos a un espíritu que está detrás de la niña rubia, que está allí, aparece porque él se quiere mostrar. Entonces esos espíritus están deseosos de comunicarse, pero esa multitud se compone especialmente de almas poco adelantadas, de espíritus ligeros, en algunas ocasiones malos, a quienes la necesidad de los fluidos mantiene encadenados a nuestro mundo. Es decir, no han podido despegarse del planeta Tierra. Perdón. Las inteligencias elevadas de fluidos sutiles, de aspiraciones puras, no se quedan confinadas en nuestra atmósfera después de la separación carnal. Esos seres que son un poco más elevados, pues toman un rumbo más alto hacia los centros que les asigna su grado de adelanto. Es decir, en el proceso de desencarnación hay seres que deciden quedarse pegados aquí, pegados al dinero, pegados a los bienes, pegados a los deleites de la tierra, pero los seres elevados moralmente deciden emigrar y ocupan el lugar que les corresponde en el mundo espiritual. Es cierto que descienden ellos con frecuencia para velar por los seres queridos, eso también es cierto. Se mezclan con nosotros, pero solamente si en ello hay un objeto útil y en casos de suma importancia. Ese tipo de cosas es bien importante que las visualicemos y las analicemos. De otro lado, resulta que de esto que los principiantes no obtienen generalmente más que comunicaciones sin valor, respuestas triviales, frívolas, inconvenientes a veces, que les disgustan y les desalientan, porque pues no siempre tienen esa experiencia, ¿no? No todos somos el medium que tiene toda la experiencia y toda la capacidad. Es posible que en un momento dado tengamos algún tipo de mediunidad espontánea, pero aún así esa mediunidad se tiene que forjar. Por eso, solo hasta más tarde, cuando la facultad mediunímica está suficientemente desarrollada y el instrumento es ya más manejable, es cuando los espíritus elevados pueden intervenir y utilizarla para un fin intelectual y moral. Es decir, esto requiere formar parte de todo un proceso. Anotamos aquí una cosa muy importante que nos dice Francisco Cándido Javier.
Muchas decepciones y disgustos se evitarían si se comprendiese que la mediunidad atraviesa fases sucesivas y que en su primer periodo de desarrollo el medium está especialmente asistido por espíritus de orden inferior cuyos fluidos, impregnados todavía de materia, se adaptan mejor a los suyos y son apropiados a ese trabajo de bosquejo más o menos prolongado al cual toda facultad está sometida. Por eso ha de tener el medium las debidas precauciones para no ser manipulado por esos espíritus de bajo nivel. Importantísimo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacer entonces para no caer en garras de espíritus bajos? Hablemos primero de la calidad de las comunicaciones y de las manifestaciones mediúnicas. Hablemoslo desde el punto de vista conceptual y vamos a concluirlo respecto de las características y de las condiciones que se requieren para el proceso de educación del medio. En realidad, la mediunidad de calidad total se logra cuando hay calidad del espíritu comunicante y de sus mensajes y manifestaciones. Y adicionalmente a eso hay calidad del medio, tanto moral como cultural, humana e intelectual, y también perispiritual y orgánica. Y finalmente, calidad del entorno del medio, es decir, del ambiente, armonía, buenas vibraciones, etc. Esas tres condiciones son fundamentales porque nos permiten ver que efectivamente se requiere, como todo proceso de comunicación, que el emisor, el receptor y el entorno sean apropiados como facilitadores para el proceso de comunicación. Entonces es muy importante la calidad del medium, la calidad del espíritu comunicante y finalmente el tercer elemento que son los auxiliares que prestan ayuda para fortalecer el esquema vibratorio de estos seres. Durante este tiempo de prueba estamos hablando del comienzo de la mediunidad y de estudios elementales. El medium debe mantenerse prevenido y no apartarse nunca de una prudente reserva. Debe evitar cuidadosamente las preguntas ociosas o interesadas, las chances, todo lo que tenga un carácter frívolo que atraiga a los espíritus ligeros. Esto ya lo habíamos mencionado en conferencias anteriores dentro de este mismo panorama del estudio sistematizado de la doctrina espírita. Pues bien, por consiguiente, el periodo de ejercicio y de trabajo preparatorio, tan abundante a veces en manifestaciones groseras y en engaños, es una fase normal del desarrollo de la mediunidad. Es una escuela donde se ejercita nuestra paciencia, nuestro entendimiento, y vamos enseñándonos a familiarizarnos con la manera de proceder de los habitantes del más allá. Es como todo, un entrenamiento en el que hacemos pruebas y errores, algunas veces acertamos, otras veces no, unas veces nos va muy bien, otras veces de pronto no tanto, pero en la medida en que vamos ganando en experiencia podemos definir resultados. Ahora, hemos de entender que la educación mediúnica se debe desarrollar en diferentes frentes. El primero, el más importante, sin lugar a dudas, es la educación moral del medium. En esto se dice que las cualidades morales del medium influyen fundamentalmente sobre la naturaleza de los espíritus que por su intermedio se comunican. Esto nos lo afirma el libro de los mediums. Entonces, las cualidades morales tienen que ver con el tipo de sintonía que obtengamos. Si moralmente tenemos complicaciones, pues vamos a tener la sintonía de espíritus relativamente bajos, que son los que se prestan para ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, las cualidades que atraen con preferencia a los buenos espíritus, póngale cuidado, son: uno, la bondad y la benevolencia. Necesitamos gente buena. Gente buena quiere decir gente que cumpla la ley de Dios y gente que tenga esa voluntad auténtica de ser buenos, ser benevolentes, es ser consecuentes con la bondad, estar actuando siempre buscando el bien. Otra condición fundamental es la sencillez del corazón. Cuando nos encontramos aquellos
médiums engreídos que sienten que porque tienen una facultad un poco más desarrollada que el resto de la humanidad, pues son seres que tocan el cielo con las manos. Eso no es válido. Un medium debe ser sencillo, sencillo espontáneamente, ¿no? Sencillo de corazón. La mediunidad es un servicio. Por consiguiente, la idea es que el medium desarrollado, el medium que ha sido plenamente educado, es una persona con un profundo amor al prójimo, destinado a servir a ese prójimo. Y llamamos a ese prójimo a aquellos seres que son encarnados y aquellos seres que son desencarnados. Es un personaje que está destinado al servicio, a servir. Su facultad está destinada es a eso, a abrir esa compuerta entre los dos estadios de la vida. Y eso lo debe llevar a algo muy importante, que es el desinterés por las cosas materiales. Importantísimo. Este medium, que es un medium educado, realmente no puede obtener beneficio alguno de su labor mediúnica. Por consiguiente, no acepta regalos, no acepta dádivas especiales, no acepta reconocimientos, no acepta denominaciones especiales o nombramientos especiales, no. Se tiene un gran desinterés por las cosas que son eminentemente materiales. Muy bien. ¿Qué efectos entonces son los que alejan a los buenos espíritus de los medios? Entonces, hay unos defectos que son prototipos, ¿no? Y son como los que se hemos logrado identificar. Según el libro de los espíritus, en la pregunta 785, recuerden ustedes que nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los mayores obstáculos del progreso moral? Entonces nos dijeron, pues sencillamente, el orgullo y el egoísmo. Entonces, en el caso del medium, pues tiene que estar haciendo el auténtico esfuerzo verdadero por superar esos dos obstáculos, esas dos manchas en el alma, el orgullo y el egoísmo. Y adicionalmente a eso, como somos muy dados en darle reconocimiento especial a estos medios, a alabarlos, a tocarles el ego, etcétera, etcétera, pues el medium tiene que prever que no tenga celos, que no lo toque la envidia, que no sea capaz de odiar, que no codicie. Esos son elementos que hacen que atraiga a espíritus bajos. Igualmente la sensualidad y todas aquellas pasiones por las cuales el ser humano se apega a la materia. Eso lo encontramos en el libro de los medios, en el ítem 227. Hay que leer con más tranquilidad eso y vamos a encontrar las exigencias tan importantes que se tiene respecto de un medium que es un medium educado y un medium dedicado al servicio. En el libro de los medios, en el ítem 228, leemos una frase que es maravillosa. Cada imperfección moral es una puerta que brinda acceso a los malos espíritus. Mira qué frase lapidaria esta, ¿no? Cada imperfección moral es una puerta que brinda acceso a los malos espíritus. ¿Se nos pide entonces que los mediums sean perfectos? Pues no, pero que sean capaces de ser hombres y mujeres de bien, que sean capaces de superar con grandes esfuerzos sus dificultades de orden moral, porque en la medida que tengan mayores perfecciones, será más proclive a contactar espíritus bajos, espíritus malos. Entonces, se requiere educación, como decíamos al comienzo, algo que nos transforme, que nos lleve a un estadio de vida diferente y a que nuestra labor mediúnica sea de un talante realmente importante y que trascienda los dos estados de la vida. Esta educación tiene diferentes frentes. Una muy importante es la educación intelectual y cultural, importantísima, porque recuerden que vamos a recibir espíritus que en un momento dado pueden llegar a engañarnos. Entonces, si somos seres simples intelectualmente, no muy evolucionados y con bajo nivel cultural, fácilmente nos pueden engañar.
Juana de Ángelis nos afirma lo siguiente: más allá del deber inmediato de moralizarse para asumir el control de las fuerzas mediúnicas, el sensitivo debe instruirse en los postulados espíritas a fin de conocer todos los sucesos o todos los hechos relacionados con esa doctrina. Juan Ángeles tiene toda la razón. En la medida en que nosotros seamos seres instruidos, estaremos dando un paso muy importante hacia la capacitación. Y con ello, pues estaremos logrando unos resultados mediúnicos bastante mejores. Perdón. Continúa Juana de Ángelis diciendo: adiestrarse en la convivencia con los espíritus, aprender a conocerlos, a identificar las leyes de los fluidos, a separar sus pensamientos de los pensamientos que les son inspirados, discernir cuando el mensaje procede de sí mismo y cuando fluye a través suyo proveniente de otras mentes. Esa es tal vez una de las mayores dificultades, ¿no? Las mayores dudas que tiene el principiante. Y de igual manera, debe conocer las revelaciones sobre el mundo espiritual. Entonces, se exige un nivel cultural e intelectual bastante importante, y debe ser un medio que sea estudioso, que sea preocupado por aprender cada vez más, por conocer más acerca de la doctrina de los espíritus, para poder estar fortalecido y estar como impermeable al engaño. Hay una serie de derechos ineludibles. Juana de Ángelis nos dice: comencemos por conocernos a nosotros mismos. Comenzar por conocerse a sí mismo, tal como lo aconseja el libro de los espíritus. Es el primer paso de todo proceso de adelantamiento moral, espiritual o intelectual. Hay que conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras inquietudes, nuestras dificultades de orden intelectual o de orden moral, de orden espiritual. Juana de Ángelis nos dice: se impone un cuidadoso estudio de sus propias personalidades a fin de identificar las deficiencias morales e intelectuales y obviamente corregirlas. El conocimiento de sí mismo nos puede intuir lo que fuimos ayer y parte de lo que hay archivado en el perispíritu, y es origen de las tendencias que distorsionan el campo perispiritual. Entonces, haciendo un profundo análisis, una reflexión permanente, haciendo análisis de nuestras tendencias, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestros sentimientos, vamos a descubrir realmente un poco mejor quiénes somos, cuáles son el ámbito de nuestras relaciones de tipo intelectual y moral. Dice lo siguiente: no busquéis la mediunidad como objeto de pura diversión o de simple curiosidad. Ver en ella un don del cielo, una cosa sagrada que debe utilizarse con respeto para el bien de vuestros semejantes. Eso es muy importante. La mediunidad es un acto, es una cualidad que es de altísimo respeto. Nos añaden entonces lo siguiente: elevad vuestros pensamientos hacia las almas generosas que trabajan para el progreso de la humanidad. Ellas vendrán a auxiliaros, os sostendrán, continuarán vuestra educación psíquica y os protegerán. Recuerden que en la medida en que nos sintonizamos en buena tónica, con un nivel elevado moral e intelectual, vamos a rodearnos de espíritus que nos intuyen, nos ayudan, nos inspiran y nos conducen a tener pensamientos mejores. Entonces, pues bueno, este es un trabajo arduo. Esto no sale de la noche a la mañana. El medium no es el que primero empieza a hacer esfuerzos, cosas de estilo. Nos dice el libro de los medios: no hay que desanimarse por la medianía de los primeros resultados, ni apartarse ni por la aparente indiferencia y abstención de nuestros amigos del espacio. De pronto, en nuestro proceso de educación mediúnica, no hay comunicación, no hay.
y, no, y por más de que insistamos, no hay. Hay medios que dicen, yo he pasado años estudiando, preparándome, haciendo meditación, haciendo concentración, haciendo meditaciones periódicas, y nada. Ahora, nos dicen, medium principiantes, estad seguros de que hay quien vela por vosotros y de que se pone a prueba vuestra perseverancia. Cuando hayáis llegado al punto necesario, influencias más altas descenderán sobre vosotros y continuarán vuestra educación psíquica. Importante ese concepto, ¿no? Entonces hay que perseverar, hay que insistir y eso es parte del proceso, ¿no? Usualmente lo que hacemos es que en las primeras partes de nuestro proceso evolutivo estamos cimentando la parte conceptual, los conceptos. Reconocemos la mecánica de cómo esto se sucede, estudiamos casos, nos compenetramos con la materia de la mediunidad, etcétera, pero no hay nada. En la segunda parte vamos poco a poco ensayando y haciendo ejercicios y haciendo meditaciones hasta que logramos finalmente nuestras primeras comunicaciones. Pero aún así hay un largo, muy largo camino por recorrer. Gracias a ella, las dificultades del principio, las decepciones inevitables que sufriréis, no tendrán consecuencias enojosas. Ellas iluminarán vuestra razón. Ellas desarrollan vuestras fuerzas fluídicas. Mira qué interesante esto, ¿no? Entonces, la medida en que persistamos, pues vamos consiguiendo ayudas, vamos consiguiendo reconocimiento de determinados espíritus que nos colaboran, que nos ayudan, y logramos nuestros resultados, porque no estamos solos. La buena mediunidad se forma lentamente, con el estudio tranquilo, silencioso, recogido, lejos de los placeres mundanos, lejos del ruido de las pasiones, después de un periodo de preparación y de espera. El médium recoge el fruto de sus perseverantes esfuerzos, recibe de los espíritus elevados la consagración de sus facultades maduradas en el santuario de su alma, al dominio de las sugestiones del orgullo. El médium recoge el fruto de sus esfuerzos, de su perseverancia, y al final recibe los espíritus elevados, que es la consagración de sus facultades que han sido maduradas en el santuario del alma, al dominio de las sugestiones del orgullo. Si conserva en su corazón la pureza de obra y de intenciones, llegará a ser, con la asistencia de sus guías elevados, un cooperador útil en la obra de la regeneración que ellos persiguen. Es decir, ese esfuerzo tiene una paga, y esa paga es poder participar del proceso de evolución como ayudante en esa obra de regeneración en que tanto el mundo espiritual como todos estamos persiguiendo. Pero ese es el pago que vamos a recibir. Eso implica una serie de deberes. Entramos aquí en la materia fundamental del día de hoy. Deberes ineludibles. Primero, estudiar en forma continua la doctrina y la filosofía espíritas, en especial todo lo relacionado con la mediunidad. Hemos de comenzar entonces por el estudio atento y analítico del libro de los medios. Esa es como digamos, la cartilla fundamental para aprender a leer en el mundo de la mediunidad. Hay que comenzar por eso, hay que estudiar. Primero, formémonos con los libros de la codificación y después sí podemos extendernos a obras complementarias. ¿Por qué? Porque hay centenares de espíritus superiores que reúnen por encima de nosotros y dirigen el movimiento espírita, inspeccionando, inspirando a los medios, derramando sobre los grupos y sobre los hombres de acción las vibraciones de su voluntad y las irradiaciones de su genio. Siempre que estamos estudiando, siempre hay un amigo que está cerca de nosotros, que nos ayuda a inspirarnos, nos ayuda a consagrar nuestra tarea y a mejorar cada día.
Entonces, los espíritus superiores leen en nosotros, conocen nuestras intenciones y tienen poco en cuenta nuestros deseos y nuestros caprichos. Para responder a nuestros llamamientos y préstamos y prestarnos asistencia, exigen de nosotros varias cosas. Primero, una voluntad firme, sostenida. Y esa voluntad, note usted, tiene ese apelativo, ¿no? Ese calificativo, sostenida. No es una voluntad que sea voluble, que sea un sí, mañana no, que es que hoy no porque tengo pereza, porque no quiero ir. No, es una voluntad férrea. Una fe elevada es creer firmemente en lo que se está haciendo. Es saber exactamente qué es lo que se está consiguiendo, a quiénes estamos ayudando, cuáles son los mecanismos que estamos utilizando y saber que efectivamente funciona. Y finalmente una cosa muy importante, un deseo vehemente, ardiente, muy importante de hacernos útiles, porque la mediunidad no es ni más ni menos que una institución de servicio. Para muchos de nosotros es una prueba. Claro que es una prueba, porque es ponernos al frente de la voluntad, de la constancia, vencer los obstáculos que con seguridad se nos va a presentar, porque los espíritus bajos también se van a oponer muchas veces a nuestro progreso, a nuestra tarea, porque representamos pues, una dificultad para ellos. Entonces, tendremos que vencer todas las dificultades con voluntad, con fe y con deseo auténtico de servicio. Como deber ineludibles, también tenemos que pensar que hay que estudiar la vida, la organización de los espíritus en el mundo invisible. Para eso hay que conocer obras, ¿no? Hay que leer mucho. Es preciso conocer las características y la personalidad de los espíritus en las diferentes escalas de la evolución, desde los espíritus inferiores hasta los espíritus puros, pasando por los espíritus buenos. Es aquí, recordemos que esta escala espírita está en el libro de los espíritus, en las preguntas 96 a 113. En otras palabras, hay que conocer con quién vamos a interactuar, hay que conocer al interlocutor. Es un proceso de comunicación, pero bueno, ¿y con quién nos vamos a encontrar entonces? ¿No es cierto? Con seres de qué características. Y pues para hacerlo hay que conocer muy bien y uno tiene que enterarse con quién se va a relacionar. Una vez reunidas esas condiciones, los espíritus se acercarán a nosotros y empieza un lento, muy lento trabajo de adaptación a sus fluidos, de sus fluidos a los nuestros. Muchas veces sin que nos demos cuenta de eso. A medida que la armonía de las vibraciones se establece, la comunicación se precisa bajo formas apropiadas a las aptitudes de cada persona. Entonces, depende. Si yo me armonizo en términos de vibración que sea acorde con la visión, podré ver. Entonces, seré un medium que veo. O mediante la audición, seré un medium que escucha. O mediante la escritura. O mediante la incorporación, finalmente. Pero depende de cómo estén mis condiciones corporales, cómo estén mis condiciones intelectuales, cómo estén mis condiciones morales y cómo facilito toda la preparación para poder tener el tipo de mediunidad que se requiere para cada ocasión. Los espíritus se interesan muy poco por satisfacer miras materiales o interesadas. Los espíritus ya superiores ya vencieron esa barrera. Los espíritus superiores se complacen junto a los hombres que buscan en el estudio un medio de perfeccionamiento. Entonces, ellos y nosotros estamos interesados en lo mismo, en progresar. Ellos están convencidos de que uno está aquí en este proceso encarnatorio con el propósito único y exclusivo de mejorar. Y ellos lo saben perfectamente. Entonces, los espíritus elevados no se van a prestar para cosas materiales. Importante eso. Es importante también desarrollar la facultad del buen discernimiento, es decir, la capacidad para entender mejor las cosas, para saber, por un lado, cuándo el mensaje o la comunicación procede de espíritus buenos, o cuándo de espíritus inferiores, o cuándo de espíritus suplantadores, o cuándo de espíritus engañosos. Y por otro lado,
cuando el mensaje procede de sí mismo, es decir, de algo que es el animismo, de lo cual ya hemos hablado, ¿cierto? Entonces vean que yo tengo que tener claridad absoluta de cuál es el origen de todo esto, ¿no? Porque puede ser un espíritu muy bueno, efectivamente nos esté dando un apoyo importante y un mensaje valioso, o puede ser un espíritu malo que trate de perjudicarnos, o un espíritu que se hace pasar por bueno, pero es engañoso, que es mentiroso, que está tratando de tramarnos y de hacernos el mal. O puede ser que nosotros recibamos el mensaje y lo interpretemos mal y la comunicación que demos sea el mensaje que procede de nosotros mismos, de nuestro punto de vista. Esto es un proceso bien importante que solamente se logra mediante el entrenamiento y mediante el análisis exhaustivo de la situación. Poco a poco iremos progresando en ese campo. La calidad de los espíritus comunicantes se conoce indudablemente, como ya lo mencionábamos en la sesión anterior, por el lenguaje. Los espíritus superiores siempre usan un lenguaje lleno de bondad, de cordialidad, de sencillez, de modestia, de moderación, ¿sí? Solo hablan de lo que saben y dicen mucho en muy pocas palabras. Esto ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores. Jamás dan órdenes, solamente sugieren, solamente aconsejan, educan, sugieren, nunca adulan, pero reconocen los verdaderos méritos de las personas, cuando esos méritos son ciertos. Los espíritus inferiores, por el contrario, proceden en sentido contrario a todo lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, según el proceder de los espíritus, sabemos si se trata de espíritus elevados o simplemente de espíritus que son espíritus bajos, pero están suplantando a un espíritu bueno. Entonces, ¿qué implica esto? La necesidad de cuidar en nuestro espíritu, el cual se distorsiona y se ensucia por los vicios y los ambientes vibratoriamente pesados. Entonces yo tengo que estar conscientemente sabiendo en qué tónica me estoy comunicando, en qué ambiente me estoy moviendo. Yo quiero recordar en ese momento a un muy buen medium psicopictórico que conocí hace unos años, un personaje muy importante, que en el traslado que hacíamos hacia el aeropuerto, la persona que nos conducía empezó a echar chistes de mal gusto, chistes pesados. Y este hombre sin más ambaje le dijo, mira, te quiero pedir un favor muy especial. Cambiemos el tema y cambiemos la forma de comunicarnos, porque esto que estamos hablando no nos fortalece a ninguno de nosotros y a mí sí me perjudica notablemente. Es decir, hay que mantenerse en ese ambiente en donde uno mismo sepa qué es lo que le favorece, qué es lo que no. Eso es bien importante. Muy bien, entonces la pureza de nuestros sentimientos va a acrecentar la influencia de los buenos espíritus y va a facilitar la acción de ellos. Sería para la humanidad un poderoso medio de renovación si todos comprendiesen que hay por encima de nosotros una fuerza inagotable de fuerza, de vida espiritual que se puede alcanzar por una impulsión gradual, por una orientación constante del pensamiento y de la voluntad, para asimilarse sus ondas, sus irradiaciones y desenvolver con facilidad las facultades latentes en nosotros. Recientemente en una sesión de trabajo estudiábamos cómo nuestros pensamientos influyen en todas y cada una de las miles y millones de células que constituyen nuestro cuerpo físico. Mira qué importante es. Entonces, en la medida en que purificamos nuestros pensamientos, estamos buscando ser personas sanas, no nos vamos a enfermar, estamos fortaleciendo nuestra inteligencia, nuestra capacidad de deducción, nuestra capacidad de síntesis, de apreciación. Pero si nosotros nos dedicamos a contaminar nuestro ambiente, todas nuestras células lo van a sentir. Entonces es necesario que orientemos adecuadamente nuestro pensamiento, nuestra voluntad, para que tengamos unas ondas y unos fluidos vibratorios supremamente valiosos
para fortalecernos a nosotros mismos. La adquisición de esas fuerzas nos arma contra el mal, nos eleva por encima de los conflictos materiales y nos comunica mayor firmeza para el cumplimiento del deber. No hay entre los bienes terrenos ninguno comparable a la posesión de esos dones. Yo le decía a alguien hace un tiempo, hombre, mire, yo creo que los faraones, los césares, toda esa gente, en su momento tuvieron una serie de poderes increíbles y eran capaces de mandar decapitar a un montón de gente o hacerle el bien a mucha gente, lo que sea. Pero eso son posesiones temporales. Las posiciones que realmente son trascendentes son las que logramos desarrollar en el alma, en nuestro espíritu. En la medida que desarrollamos bienes que fortalecen el espíritu, los bienes materiales para muy poco cuentan, ¿sí? Es necesario entonces fortalecernos contra el mal y fortalecer nuestra inteligencia, fortalecer nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde empezamos ya a encontrar herramientas valiosas, ¿no? Aquí es donde se revela el poder de la oración, la acción benéfica de la oración. Por la oración breve, humilde, ferviente, el alma se dilata y se abre a las irradiaciones del foco divino. Entonces la oración, para ser eficaz, no debe ser ni reiterativa ni vulgar, una fórmula aprendida, sino más bien un llamamiento de lo más profundo del corazón, un acto de lo mejor de nuestra voluntad que atrae así el fluido universal, las vibraciones del dinamismo divino. Nos decía Jesús, y eso está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28, 27, velad y orad para no caer en tentación. Entonces, en ese mismo orden de cosas, caemos en cuenta que la oración traza una vía fluídica por la cual suben las almas humanas y descienden las almas superiores. Hay ese encuentro maravilloso que puede establecerse de esa manera una comunicación entre espíritus superiores y nosotros que somos espíritus todavía imperfectos. Y hace que el espíritu del hombre sea iluminado y fecundado por los rayos y las fuerzas que bajan de las esferas celestiales. La oración es conseguir ese acercamiento maravilloso con las esferas celestes, con las más elevadas. Es lograr que los espíritus superiores estén en contacto con nosotros, quienes humildemente estamos orando, estamos agradeciendo, estamos pidiendo y el contacto efectivamente se da. En síntesis, en el espiritismo, la cuestión entonces es de educación y desarrollo de los medios. Esto es absolutamente capital. Y ahí estamos ilustrando todas las posibilidades que tenemos sencillamente con los libros de Allan Kardec, los libros codificados por Allan Kardec, que son ni más ni menos la inspiración del espíritu de verdad que ha sido codificada por este maestro maravilloso, que fue el profesor Hipólito de Nizar Ribeiro, quien, dicho sea de paso, el pasado 3 de octubre estábamos celebrando una efemérides muy importante con respecto al maestro Allan Kardec. Esa bendición de haberlo tenido entre nosotros. Muy bien. ¿Cuántas facultades preciosas se pierden por falta de examen y estudio? ¿Cuántas mediunidades derrochadas en experimentos frívolos o que son empleadas a medida del capricho no atraen más que influencias perniciosas, produciendo únicamente malos frutos? ¿Cuántos medios inconscientes de su cargo y del valor del don que han recibido dejan inutilizar fuerzas capaces de concurrir a la obra de la renovación? ¡Qué desperdicio, señores! Por favor, cuando tratamos de encontrar simplemente la comunicación con el ser amado o simplemente el número de la lotería o cosas de ese estilo, que son cosas absolutamente intrascendentes, que no tienen sentido ninguno. Francisco Cándido Javier, quien vivió entre 1910 y el año 2002, nos dejó una serie de mensajes maravillosos, fruto de su contacto con su guía, Emanuel, y con otros autores espíritas que a través de él
y su comunicación mediúnica nos dejaron unos mensajes maravillosos. Él aconseja una serie de cosas que son muy importantes. Nos dice, la mediunidad es una planta delicada que para florecer necesita atentas precauciones y cuidados asiduos. Mira qué interesante eso, ¿no? Es una plantita, una florecita que empieza a crecer en el alma, pero hay que regarla, hay que abonarla, hay que fortalecerla, hay que tenerla en cuidado todo el tiempo. Necesita método, disciplina, firmeza, abnegación, paciencia, altas aspiraciones, sentimientos elevados. Necesita sobre todo una tierna solicitud del Espíritu bueno que le prohíba su amor y le envuelve en sus fluidos vivificantes. Francisco Cándido Javier fue el ejemplo de todos estos sentimientos maravillosos. Sufrió lo inaudito, lo que muchas personas seguramente no alcanzamos a imaginar. Sin embargo, fue un ser abnegado, disciplinado, paciente, con unos sentimientos muy elevados y con una formación extraordinaria que logró capitalizar para beneficio de todos los que tenemos la oportunidad de leer las obras que gracias a su mediunidad podemos tener hoy como inspiración y dictadas por los espíritus guías de él. Nos dice lo siguiente: practica la mediunidad porque el orgullo ha perdido muchos medios. Practica la mediunidad porque el orgullo ha perdido muchos medios. Muchos son los medios que buscan en la aplicación de sus facultades satisfacciones de amor propio o de interés. No cuidan facciones de amor propio o de interés, ¿no? Eso hay que mirarlo con lupa, ¿no? Muchos son los que se pierden por el orgullo, sencillamente, porque quieren satisfacer ese amor propio o tienen interés de algún tipo de reconocimiento especial. Añade Francisco Cándido Javier: no cuidan de aportar a su obra ese sentimiento grave, reflexivo, casi religioso, que es una de las condiciones del éxito. Ese sentimiento de reflexión, de ser serio, de ser grave en todos sus actos. Y nos deja entonces este mensaje: olvidan con frecuencia que la mediunidad es uno de los medios de acción por los cuales se ejecuta el plan divino y que no tienen derecho a disponer de él a medida de su antojo. Es algo que ha sido dado y que no puede ser utilizado a capricho. Es un don que se ejecuta y que se pone en acción por beneficio de la humanidad. Tenemos que caer en cuenta de ese tipo de cosas. Muy bien, entonces aquí hay una serie de consejos importantes respecto de la práctica de la mediunidad. El primer consejo es evitar el empirismo, es decir, tratar de hacer lo que hacemos los latinos, ¿no? Que nunca leemos el manual, no queremos de una vez entrar a la práctica. No, hay que estudiar, hay que analizar siempre, hay que ser personas que pongamos todo nuestro esfuerzo de tipo emocional y de tipo intelectual al servicio de la mediunidad. Eso implica aprender bien a entrar y a salir del trance de forma natural, de forma natural, sin convulsiones, sin movimientos raros, sin nada de ese tipo de cosas. Porque es el tercer consejo, ¿no? Controlar las reacciones psicofisiológicas, como temblores, respiración profunda, contorsiones, gemidos, todo ese tipo de cosas, ¿no? No, para nada. La mediunidad no implica ese tipo de cosas. Y si se llegan a dar por razón del espíritu comunicante, pues se pueden controlar. Eso es parte de la educación. Y hay que aprender a aceptar o a rechazar contactos mediúnicos según la calidad del espíritu que se acerque y no dejarse tomar por espíritus sin previo consentimiento. Eso es bien importante, ¿no? Esos medios que están en la casa en cualquier momento, ¿sí? Dicen, uy, no, entré en trance, ¿sí? Porque un espíritu me tomó, ¿sí? No, eso es falta de educación mediúnica.
¿sí? Muchas veces se da en las reuniones de estudio en los centros espíritas. Y no hay que tener cuidado con fulanito, con fulanita, porque sí, si no lo mantenemos suficientemente ocupado, entonces fácilmente entra en trance y lo toman. Eso no es cierto. Sencillamente es falta de educación. El quinto consejo es disfrutar de buena salud, de muy buena salud. Mm, que sea, pues obviamente, fruto de controles médicos periódicos, de una buena y balanceada alimentación, de un ambiente armonizado, evitar la fatiga mental y muscular, así como el desgaste nervioso por excesos, por disgustos, por explosiones de ira, de discusiones acaloradas. Recuerden que el cerebro es el elemento que utilizamos para poder manejar toda nuestra parte física. Entonces hay que cuidar el cerebro, definitivamente sí. Entonces no podemos, si yo tengo una explosión de ira o de un disgusto terrible, entonces decir, no, entonces voy a entrar en trance porque necesitamos, llegó la hora, ¿no? Mi condición anímica en ese momento no es la adecuada. Entonces yo tengo que evitar ese tipo de excesos, ¿no? Disgustos, iras, discusiones, cosas de ese estilo, ¿no? Es bien importante. Finalmente, dos consejos muy valiosos. Orar. Orar frecuente y periódicamente, pidiendo la protección y la asistencia de los guías espirituales sabios y bondadosos, para no caer en tentación, nos decía Jesús. Pues bien, velad y orad. Eso es bien importante. Miren, todas las oportunidades que tenemos en la vida para orar, convencional, la vida diaria, al despertar, al ir hacia el trabajo, podemos orar en el transporte público, en nuestro trabajo, podemos orar en las comidas, podemos orar antes de dormir. Bueno, todo el tiempo que tengamos un tiempo libre y en lugar de ponernos a pensar en preocupaciones y en cosas materiales o pueriles, y entraremos en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía incomparable. Un consejo final: ser ejemplo, oído, de responsabilidad. Ser ejemplo de responsabilidad ante Dios, ante las otras personas, ante la naturaleza, ante sí mismo y obviamente ante Dios. Ser ejemplo de responsabilidad. Lo que se diga yo soy o yo hago o yo trato de, ¿no? Eso no se dice, eso se hace responsablemente. Hechos esos consejos, tenemos que entender entonces que hemos llegado ya a un punto en donde, como dice Francisco Cándido Javier, hay que hacer el perdón. Recuerden que el ser una persona caritativa implica ser benevolente, ser indulgente y saber perdonar. Y precisamente el Maestro Jesús nos dejaba ese mensaje. Y Francisco Cándido Javier nos dice, cuando no sabemos perdonar, no seremos libres para someternos a practicar el bien según la ley de Dios. Mientras no perdonemos, no somos libres y no podremos actuar en bien. No podremos estar cumpliendo la ley de Dios porque no hemos sido capaces de perdonar. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Tendremos dificultades? Sí. Pero obviamente esas dificultades tenemos que aprender a manejarlas y sobre todo estar libres de esa carga emocional tremenda que es el tener el rencor o la culpa o cosas de ese estilo. Un consejo final muy importante, allá en el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 7, se habla de la práctica de la caridad. ¿Por qué hablamos aquí de la caridad? Porque es que al considerar la mediunidad como una obra en beneficio de los demás, es una obra de caridad. Sobre todo cuando se hace bien, cuando se hace con todas las de la ley, con indulgencia, con benevolencia, cuando ejercemos el verdadero sentido de la caridad.
Es una muestra de amor. Pero nos dice el Evangelio lo siguiente: si en el momento de presentar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, ve primero y reconcíliate con él. Importante, ¿no? Si en el momento de presentar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, ve primero y reconcíliate con él. Cuando estemos en el plan de acercarnos a Dios, ya sea para agradecer, ya sea para pedir, ya sea para alabar, tenemos que buscar tener el alma en paz. Tener el alma en paz es entender también que tenemos que perdonar y ser perdonados. Es evidente entonces que, como hemos dicho hoy, una facultad tan importante, tan preciosa como es la mediunidad, requiere elevación de pensamiento, estudio, disciplina, ejercicio correcto, conocimiento de las posibilidades propias, moralidad y sobre todo, muy importante, un grande, un inmenso y desinteresado amor. Amor hacia la humanidad, amor hacia nosotros mismos, amor hacia la doctrina y saber que estamos cumpliendo una tarea absoluta y totalmente valiosa. En ese orden de ideas, mis queridos hermanos, hoy hemos dejado en claro las cualidades que se requieren para ser un buen médium. Pero sobre todo, yo diría, no todos tenemos la posibilidad de ser unos médiums con una mediunidad desarrollada, ¿no? Pero siempre tenemos mediunidad. Y lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica. En la medida en que actuemos bien, en la medida en que actuemos moralmente de una manera adecuada, en la medida en que demos, como decíamos aquí hoy, ejemplo de armonía, ejemplo de paz, ejemplo de comprensión, ejemplo de benevolencia, pues vamos a tener entonces la posibilidad de tener a nuestro lado espíritus que nos inspiran, que nos guían, que nos conducen y que nos dan consejos apropiados. Qué maravilloso, ¿cierto? Es realmente espectacular. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nuestra lección de la noche de hoy. Ha sido supremamente valiosa, muy importante. Y veo que aquí en el chat encuentro solamente a 2, 3 personas, ¿sí? Pero no hay más. Espero que a través del YouTube pues estén más. Pero lo importante de todo esto es que el mensaje llegue a alguien, a algunas personas que estén interesadas en este tema o que estén interesadas en comprender realmente la trascendencia y la importancia de esta situación. Muy bien, les quiero recordar que estamos siempre en sintonía en el mundo, aquí en el CE Puntos de Luz, en donde nos vamos a encontrar todos los días jueves a las 9 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora centroamericana, 10 de la noche, hora de los Estados Unidos, y los correspondientes usos horarios en el resto del continente. Mis hermanos queridos, quiero recordarles finalmente que en la semana próxima, del día 13 al 16 del mes de octubre, estaremos aquí en Bogotá, Colombia, celebrando un acontecimiento absolutamente maravilloso, un acontecimiento espectacular. Tendremos un banquete espiritual al cual todos ustedes están invitados. Se trata del cuarto Congreso Espírita Suramericano. Estaremos en los países del Cono Sur, pero obviamente tenemos invitados también de otras partes, no solamente de América, sino del mundo. Y tendremos conferencistas nacionales, internacionales. Tenemos más de 40 conferencias distribuidas en varias salas sobre temas muy importantes para el desarrollo espiritual. Están ustedes cordialmente invitados. Trataremos de establecer la comunicación
para poder grabar algunas de las conferencias, sino todas, y poderlas retransmitir a través de nuestro canal de YouTube o a través de este mismo canal, para que podamos escucharlas. Hoy las tendremos, obviamente, en la emisora Radio Colombia Espíritu. Entonces, a todos ustedes les quiero invitar para que vengan a Colombia. Todavía hay oportunidad. Hoy me reportaron que escasamente de todas las 700, 800 piezas lugares que había en el salón, no quedan sino 60 disponibles. O sea, quedan solamente los 60 últimos cupos. Además, pues va a ser una cosa maravillosa. Tendremos la presencia de Ivaldo Pereira Franco y pues bueno, les estaremos contando qué va a suceder allí en este congreso. Estén pendientes porque no sé si haya una transmisión en directo, pero por lo menos en diferido sí lo va a haber. Y es bien importante que lo podamos tener a nuestro alcance. Entonces, los quiero invitar a nuestros compañeros de Puntos de Luz para que nos reunamos en Skype a continuación y planeemos la sesión siguiente y lo que ha de venir a continuación en Puntos de Luz. Recuerde que si estás en sintonía es porque tú eres un punto de luz. Recuerda eso. Y eres un punto de luz que tiene que brillar allá en lo infinito del universo. En la medida en que brillemos, seremos capaces de dar luz, de acompañar a otros seres y sobre todo de hacer que otras personas, encarnadas o desencarnadas, tengan el conocimiento y puedan tener paz y progreso espiritual. Quiero invitarlos a que cerremos nuestra sesión del día de hoy con una muy breve pero muy patética oración. Señor Padre Eterno, te agradecemos por haber podido estar el día de hoy aquí. Tenemos unas causas muy especiales por las cuales orar. Tenemos muchas peticiones, seguramente que cada uno de nuestros hermanos que están en este momento en la red tiene razones para orar. Pero te queremos pedir, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, para que nos fortalezcas en el bien, para que nos inspires y nos guíes siempre como tú lo haces, para que podamos comprender con claridad tu mensaje de bondad y de misericordia. Te pedimos, Señor, por todos aquellos seres que han sido víctimas de los acontecimientos naturales de los últimos días, por nuestros hermanos de Puerto Rico, que están en circunstancias muy difíciles, por nuestros hermanos tan queridos y amados de México, porque han perdido seres muy importantes y muy valiosos en sus vidas, pero eso ha permitido reconocer la fuerza de la trascendencia, de la solidaridad, del amor, de la comprensión, y saber reconocer que nada de las cosas materiales realmente cuentan, sino que lo más importante es la familia, es el amor, es la comprensión que tengamos los unos con los otros. Que estas pruebas que estamos viviendo nos sirvan para fortalecernos. Te pedimos, Señor, por nuestros amados hermanos de Venezuela, por todas las pruebas difíciles que están pasando. Te pedimos, Señor, que les fortalezcas, les guíes, les inspires y que ellos puedan entender que esta prueba pronto pasará. Que la luz, el amor, la comprensión, la tolerancia, la paz debe reinar siempre entre nosotros. Que tarde o temprano pasaremos de ser un planeta de expiación y de pruebas a un planeta de regeneración, donde el amor prime más que el odio, en donde podamos tener paz, reconciliación, amor, y que vivamos siempre en armonía. Será un tránsito difícil, pero los que logremos pasar la prueba, estaremos cada día más cerca de ti. Te pedimos, Señor, por los enfermos, te pedimos por los cautivos, te pedimos, Señor, por aquellos que están odiando, por los que no han logrado comprender el mensaje dejado por nuestro hermano querido, el Maestro Jesús de Nazaret. A los espíritus que nos han acompañado en la noche de hoy,
A más de nuestros agradecimientos, les pedimos que por favor sigan inspirándonos y sigan inspirando a todos los seres de la tierra para que el amor de Dios, las leyes del Señor, de nuestro Padre Eterno, sean las que rijan el futuro de la humanidad. Que así sea. Mis hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga y hasta el próximo jueves.